El camino hacia Zantaoria no aparecía en ningún mapa moderno. Era como si el pueblo hubiera decidido desaparecer del mundo, enterrarse en silencio entre montañas y árboles torcidos que parecían observar a cualquiera que se atreviera a pasar. El aire se volvía más pesado mientras uno avanzaba, como si el bosque respirara lento y profundamente. El autobús donde viajaban Clara, Julián y Mateo avanzaba por un camino imposible. Las ramas golpeaban los cristales como dedos impacientes, y cada kilómetro hacía más evidente que aquel lugar no quería recibir visitantes. El conductor, un hombre de rostro enjuto y ojos desvelados, no había dicho una sola palabra desde que subieron. Clara miraba por la ventana, inquieta. ¿Están seguros de que este es el camino?, le preguntó en voz baja. Julián, que sostenía un mapa viejo encontrado en la biblioteca de la universidad, asintió. Es aquí. Zantaoria fue evacuado en 1967 después de un incendio extraño. Nadie volvió a hablar del pueblo después de eso. Mateo se rió nervioso. Y nosotros venimos justo porque queremos grabar un documental. Claro, excelente idea. Los tres eran estudiantes de antropología que buscaban historias para su tesis sobre supersticiones rurales. Zantaoria parecía perfecto. Un pueblo olvidado, envuelto en rumores sobre brujería, desapariciones y un silencio que ni el gobierno se atrevía a romper. El autobús frenó con un chirrido largo y seco. El conductor soltó un suspiro casi tembloroso. Hasta aquí llego, dijo por primera vez. No conduzco más allá de este punto. ¿Por qué?, preguntó Clara. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ellos, como si le costara decirlo. A partir de aquí empiezan a escucharse los perros. Mateo frunció el ceño. ¿Perros? ¿Hay manadas salvajes? El conductor negó con la cabeza, muy despacio. No son perros normales. Cuando caiga la noche, no sigan el sonido pase lo que pase. Antes de que pudieran pedirle explicaciones, el hombre bajó corriendo del autobús, abrió la cajuela, les dejó sus mochilas y regresó al asiento sin mirar atrás. Cerró la puerta y se marchó sin despedirse. Los tres quedaron en medio del camino, rodeados por un silencio malsano. El aire olía a tierra húmeda y a algo más hierro, quizás. A lo lejos, entre los árboles, se levantaba la entrada del pueblo. Una estructura de madera medio derruida con un letrero apenas legible. Zantaoria. Caminaron durante algunos minutos hasta llegar a las primeras casas. Todo estaba intacto, pero viejo, cubierto de polvo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo antes de que algo terrible ocurriera. Ningún sonido. Ningún animal. Ni siquiera el viento cruzaba las calles. «Qué extraño», susurró Clara. «No parece que haya sido destruido por un incendio». «La historia oficial dice que sí», respondió Julián. Pero esto no coincide. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer símbolos marcados en las puertas. Círculos con líneas cruzadas, manos pintadas con un pigmento oscuro, figuras que parecían ojos cerrados. «Parece algún tipo de protección», comentó Clara. «Como si los habitantes intentaran sellar algo afuera o dentro». Mateo se adelantó hacia la iglesia, que aún conservaba su campanario torcido. «Vamos a grabar aquí. El ambiente es perfecto». Pero justo cuando levantó la cámara, escucharon un sonido lejano. Era un aullido. No de lobo. Tampoco de perro. Era algo más profundo, más gutural, como si viniera desde un animal grande con el pecho vacío. Los tres quedaron inmóviles. ¿Lo oyeron?, preguntó Clara con un hilo de voz. Antes de responder, un segundo aullido resonó, más cerca. Esta vez acompañado de un ruido de pasos en la tierra, pasos que parecían arrastrar algo pesado. Mateo apagó la cámara. «No es gracioso». «No soy yo», respondió Julián. El tercer aullido llegó tan cerca que pudieron sentirlo vibrar en las costillas. Y entonces, desde la esquina de una de las casas abandonadas, se escuchó un jadeo. No humano. No natural. Un jadeo áspero, como si una garganta reseca intentara respirar por primera vez en décadas. Clara retrocedió. «No deberíamos estar aquí». Julián tragó saliva. «Es solo un animal, debe serlo». Pero cuando una figura salió por fin de la esquina, entendieron que no era un animal común.
El perro era enorme, delgado, con el pelaje negro pegado al hueso, como si hubiese sido quemado. Sus ojos brillaban con un tono rojizo que parecía latir, como si tuviera brasas en las cuencas. El perro los miró y en ese instante, una voz femenina, lejana y quebrada, resonó en sus mentes, no en el aire. Llegaron tarde. El perro dio un paso hacia ellos y, desde la oscuridad entre dos casas, otros dos pares de ojos rojos se encendieron como carbones. 3 perros. Los perros embrujados del mito. Los perros de la bruja. Clara sintió que algo más, algo invisible, también los observaba desde la profundidad de las sombras. Y lo peor no era que los 3 animales avanzaban hacia ellos. Lo peor era que no gruñían, sonreían. «Tenemos que correr», susurró Julián. Pero antes de que pudieran moverse, una risa surgió entre las casas. Una risa vieja, seca, como ramas que se quiebran. Una risa de mujer. La risa se extendió por todo el pueblo como una corriente helada. No era una risa humana, tenía un eco extraño, casi como si resonara dentro de cada pared, dentro de cada ventana rota, dentro de los huesos mismos del lugar. Los perros se quedaron quietos al escucharla, como si esperaran una orden. Clara sintió que la garganta se le cerraba. ¿De dónde viene eso? Nadie respondió. El sonido parecía surgir de todas partes y, al mismo tiempo, de ningún sitio. Los perros levantaron la cabeza al unísono, oliendo el aire podrido, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Luego bajaron lentamente la mirada hacia los 3 jóvenes, y comenzaron a caminar en círculos, rodeándolos. «No corran», susurró Julián. «Si corremos, nos persiguen». «Ya nos están persiguiendo», replicó Mateo, con la voz quebrada. Las sombras entre las casas parecían moverse solas, retorcerse como si estuvieran vivas. La risa volvió a escucharse, esta vez más cerca, y las ventanas de la iglesia se estremecieron con un golpe seco, como si alguien hubiese pasado la mano por fuera. Julián dio un paso atrás. «Tenemos que buscar refugio. No podemos quedarnos en la calle». Clara señaló una casa de 2 pisos al final de la calle, todavía en pie. «Ahí. Las ventanas están cerradas. Vamos». Los perros gruñeron suavemente cuando ellos comenzaron a correr. El sonido era tan bajo que parecía venir desde el fondo del suelo. Los jóvenes se lanzaron hacia la casa, tropezando entre piedras y restos de muebles quemados. El suelo crujía debajo de ellos como si estuviera lleno de cosas enterradas, cosas que preferían no imaginar. Llegaron a la casa y empujaron la puerta. Para su sorpresa, cedió sin resistencia. Adentro, el aire era denso, casi irrespirable. Olor a moho, a madera húmeda y algo más. Un aroma dulce, desagradable, como flores podridas. Mateo cerró la puerta con fuerza mientras Julián empujaba un mueble viejo para bloquearla. Clara subió corriendo las escaleras para verificar si había ventanas abiertas. Todo parecía intacto, pero el silencio era peor que cualquier ruido, como si la casa les escuchara respirar. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Mateo con los ojos muy abiertos. «¿Qué eran esos perros?». Julián respiraba agitado. Según los relatos de 1930, los habitantes de Santa Oria decían que la bruja la llamaban la Huesera tenía 3 guardianes. 3 perros. Negros como la noche, que no envejecían y que obedecían solo su voz. Clara bajó de nuevo, pálida. «Pero eso eran solo historias, ¿no?». «Eso creíamos». De pronto, algo rasguñó la puerta. Despacio. Como si una uña larga trazara líneas en la madera. Los 3 quedaron inmóviles. Luego un golpe seco hizo temblar el marco. Mateo retrocedió tanto que chocó contra la pared. Los golpes continuaron, más fuertes. Era imposible que un perro pudiera generar esa fuerza. «No es uno», murmuró Clara. «Son los 3». Los golpes se detuvieron abruptamente. El silencio fue incluso peor. Algo se movía afuera, algo grande. Y entonces escucharon pasos. Pasos humanos. Arrastrados. Lentísimos. Como si alguien caminara sobre huesos quebrados. Pasos que se detuvieron justo frente a la puerta. Los 3 contuvieron la respiración. La madera vibró ligeramente, como si alguien apoyara la palma contra ella.
Y luego, la voz. Ábranme, susurró una voz femenina, quebrada, pegajosa. El frío allá afuera me mata, hijos míos. Clara sintió como se le erizaba la piel entera. ¿Hijos? La voz volvió a hablar. Mis perros tienen hambre. Pero no los dejaré entrar si ustedes me abren. Julián negó con la cabeza rápidamente. Es una trampa. No abras la puerta, no mires por ninguna rendija. La voz empezó a reír, pero no era la misma risa que habían escuchado antes. Esta era más cercana. Más humana. Más aterradora. Puedo olerlos, susurró la mujer. La carne joven tan tibia. De pronto, las ventanas de la casa se empañaron como si una corriente fría hubiese pasado por afuera. 3 sombras se movieron al mismo tiempo, rápidas, como garras. Los perros rodeaban la casa, gruñendo. Una sombra más larga, más delgada, se detuvo frente a la puerta. Clara, temblando, se acercó a Julián. ¿Qué quiere esa cosa? Él tragó saliva. La leyenda decía que la bruja no murió en el incendio. Que el pueblo la quemó viva, pero ella no murió. Enterraron los restos en algún lugar del pueblo, pero nunca se encontraron. Y se rumora que antes de desaparecer, gritó algo. Mateo lo observó con desesperación. ¿Qué gritó? Julián levantó la mirada hacia la puerta, donde la sombra se seguía moviendo lentamente. Dijo, volveré y cuando regrese, vendré con mis hijos. Clara palideció. Los perros. Y ella, respondió Julián, casi sin voz. La sombra frente a la puerta se acercó un poco más. Ábranme, niños, dijo la voz. Prometo que no dolerá. Los 3 retrocedieron al mismo tiempo. Y entonces, la bruja dejó de hablar. Solo sus perros continuaron arañando la casa desde todos los ángulos, como si quisieran entrar a toda costa. Y sabían que, tarde o temprano, lo lograrían. Los perros continuaron arañando la madera con una insistencia que no parecía animal. Era un sonido seco, repetitivo, casi rítmico, como si estuvieran siguiendo un patrón. Clara se cubrió los oídos, incapaz de soportar el ruido, mientras Mateo caminaba de un lado a otro sin saber dónde ponerse. Julián observaba las sombras por la ventana, tratando de mantener el control. De pronto, el arañido se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. La calma era tan brusca que resultaba incluso más aterradora que el ruido. Mateo se acercó lentamente a la ventana, con la respiración entrecortada. ¿Se fueron? Julián lo agarró del hombro antes de que se asomara. No hagas eso. No te acerques a ninguna ventana. No sabemos si pueden. Un golpe seco interrumpió sus palabras. La ventana del segundo piso se estremeció. Luego otro golpe, más fuerte. La madera crujió como si algo pesara sobre el tejado. Clara tragó saliva. Están arriba. Una sombra pasó caminando por el techo, arrastrando algo pesado. Los pasos eran lentos, casi deliberados, como si quien sea que estuviera allí supiera perfectamente que estaban escuchándolo. No puede ser la bruja, susurró Clara. ¿Verdad? Julián no respondió. Solo miró hacia arriba. No lo sé. Un tercer golpe resonó tan fuerte que levantó polvo del techo. Luego el sonido de uñas raspando, pero esta vez no en la puerta, sino directamente sobre sus cabezas. Los jóvenes se juntaron en el medio de la sala, sin saber hacia dónde huir. La casa parecía convertirse en un tambor donde cada golpe resonaba 4 veces más fuerte. Entonces escucharon la voz. No desde fuera. No desde la puerta. Desde el techo. ¿Puedo entrar? Susurró la bruja con una voz tan leve que parecía un pensamiento. Tengo tanto frío. Clara se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. No quiero escucharla. La madera crujió como si algo estuviera rasgando el interior mismo del techo. Y, de pronto, un trozo de yeso cayó al piso, revelando un agujero negro. 2 dedos huesudos, largos, imposibles, se asomaron por la grieta. Se movían lentamente, tanteando, como si estuvieran buscando algo. O a alguien. Los 3 retrocedieron al mismo tiempo. Está entrando. Gritó Mateo. Pero antes de que pudiera acercarse más, las uñas se detuvieron y se retiraron. La bruja parecía haber escuchado algo afuera.
Y entonces lo escucharon ellos también. Campanas. Campanas sonando desde la iglesia al final de la calle. 3 campanadas. Luego silencio. 3 campanadas de nuevo. Clara miró hacia Julián. ¿Quién las está tocando? No hay nadie en este pueblo. Julián negó con la cabeza, y fue entonces cuando entendió algo. En los relatos antiguos decían que las campanas de Santa Oria solo sonaban cuando la bruja se acercaba. Era una advertencia. ¿Advertencia de qué?, preguntó Mateo. Una cuarta campanada retumbó por todo el pueblo. Esta vez más fuerte, más cercana, como si las paredes temblaran. De que no estamos solos, respondió Julián. Algo más está aquí. Los perros volvieron a gruñir afuera, esta vez con un tono más profundo, como si estuvieran inquietos. La bruja murmuró algo en un idioma que ninguno de ellos pudo entender, una letanía oscura que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Y de pronto, otro sonido cortó el aire. Pasos. Pasos humanos. Entrando al pueblo. Clara se asomó entre las tablas rotas de una ventana. Hay alguien caminando hacia acá. La figura se movía lentamente, con un andar torpe. A medida que se acercaba, pudieron ver que era una mujer. Una anciana, encorvada, con un vestido largo de tela gris cubierta de polvo. Su cabello blanco caía en mechones sucios. Caminaba con una vara, arrastrando los pies. ¿Será la bruja?, susurró Mateo. Pero la mujer parecía diferente. No irradiaba esa oscuridad antinatural que percibían desde el tejado. La anciana se detuvo frente a la casa y levantó la vista hacia la ventana. Abran, dijo con voz ronca. Si se quedan ahí, morirán. Mateo miró a los otros, indeciso. ¿Y si está con la bruja? La anciana golpeó la puerta con su vara. Abran, muchachos. No les queda mucho tiempo, está viniendo. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién está viniendo? La anciana levantó la cabeza, mostrando ojos opacos, casi blancos. La verdadera bruja y sus perros no son el peor de sus secretos. Los perros afuera comenzaron a llorar como si sintieran miedo. Los 3 jóvenes se miraron entre sí. Y entonces, desde lo profundo del pueblo, se escuchó un grito desgarrador. Un grito humano. Un grito que no provenía de la anciana, ni de la bruja en el techo, sino de alguien más. La lluvia volvió como si el cielo quisiera borrar todo rastro del pasado, pero solo lograba que el pueblo se sintiera más vivo o más inquieto. A cada paso, el barro parecía succionar los pies de Diego, como si intentara detenerlo, impedirle seguir avanzando. El viento empujaba las ramas desnudas de los árboles y hacía que cada sombra se moviera como si respirara. No había un solo rincón que no pareciera observarlo. Esa noche, más temprano, Diego había escuchado un rumor en una de las casas abandonadas. Una voz rasposa, quebrada, un murmullo que se escabulló entre las paredes. Vete mientras aún puedes. Intentó convencerse de que había sido el viento, pero el tono había sido demasiado humano. Demasiado consciente. Ahora caminaba solo por la calle principal, alumbrándose apenas con una lámpara de aceite que encontró en una vieja iglesia. La electricidad en San Aristeo era un lujo reemplazado por sombras. A cada zumbido, la llama danzaba como si temiera apagarse. Y él también empezaba a temer lo mismo. Al llegar a la antigua escuela, un edificio que mantenía sus ventanas rotas como bocas abiertas en un grito eterno, sintió ese olor otra vez. Ese olor imposible de olvidar. Tierra húmeda, huesos, y algo más, algo podrido. Se quedó inmóvil. 3 pares de ojos amarillos aparecieron entre los arbustos, y la respiración de Diego se cortó como si una mano invisible le apretara el pecho. Los perros salieron del follaje con pasos lentos, demasiado sincronizados para ser naturales. Eran enormes, casi de la altura del pecho de un adulto. Sus costillas marcadas parecían talladas desde adentro, como si algo hubiera crecido desgarrando su carne. Tenían la piel colgante como trapos mojados, pero sus movimientos eran ágiles, silenciosos. Lo único que no cuadraba eran sus caras. No eran rostros normales.
Sus ojos parecían luciérnagas atrapadas en cavidades negras, y sus mandíbulas chasqueaban como si intentaran recordar la manera correcta de morder. El primero se acercó, olfateando el aire con un gruñido tan profundo que vibró en el suelo. El segundo rodeó a Diego por la espalda. El tercero simplemente se sentó como esperando la orden de alguien. Diego dio un paso atrás y tocó, sin querer, la campana oxidada que colgaba cerca de la entrada de la escuela. El sonido metálico y hueco resonó en toda la calle, despertando algo. Los tres perros levantaron las cabezas al mismo tiempo. No hacia Diego sino hacia la oscuridad detrás de él. Una figura emergió desde el camino viejo. Avanzó con movimientos que parecían flotar entre los charcos. La bruja. Sus ropas negras arrastraban agua y hojas. Su cabello parecía una cortina larga que se movía sin viento. Su rostro era un borrón de sombras, excepto por una sonrisa tan delgada y larga que parecía cortada a navaja sobre su piel. No tenía ojos. Donde deberían estar, había dos agujeros hundidos que parecían absorber la luz alrededor. Los perros se inclinaron, casi reverenciando. Diego quiso correr, pero sus piernas se negaron a obedecerlo. La bruja extendió una mano huesuda, sus dedos tan largos que parecían articulaciones extra. ¿Sabes por qué este pueblo te llamó? Susurró una voz que no salió de su boca, sino de todas partes a la vez. Sabes que no viniste por curiosidad. Viniste porque alguien aquí aún te recuerda. Diego sintió un escalofrío subir por su espalda. ¿Qué quieres de mí? La bruja ladeó su cabeza como si estudiara algo dentro de él. No es lo que yo quiero. Es lo que tú ya no puedes evitar. Los perros avanzaron un paso, casi imperceptible pero amenazante. Diego retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared húmeda de la escuela. Quiso gritar, pero un gruñido profundo, tan grave que pareció romper el aire, lo silenció. El pueblo despertó contigo, dijo la bruja. Y lo que despertó no volverá a dormir. Diego sintió que las sombras se movían alrededor, como si la calle entera respirara. La bruja levantó lentamente su otra mano y algo comenzó a arrastrarse desde dentro de la escuela. No eran niños. No eran personas. Eran sombras que parecían recordar vagamente lo que habían sido. La lámpara que Diego sostenía comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces. Hasta que finalmente se apagó. Y la bruja dijo, con una voz que heló el alma del aire. Ha comenzado. La oscuridad cayó como un telón inmenso sobre Diego. Fue tan repentina que sintió como su mente buscaba desesperadamente una chispa de luz, un punto, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo respiraciones. No sabía si eran las suyas o de algo más. El sonido de garras arrastrándose por la tierra se multiplicó. Primero eran 3. Luego 6. Luego muchas más. Las sombras que habían salido de la escuela comenzaron a rodearlo, moviéndose como figuras de humo con extremidades humanas, torsos distorsionados, bocas que no tenían dientes, solo agujeros que emitían un gemido suave, como susurros de gente que pide ayuda desde el fondo de la tierra. Diego alzó el brazo, tanteando el aire, hasta que su mano encontró la textura rota de la pared. Avanzó lentamente pegado a ella. Cada paso resonaba como si caminara sobre un tambor de madera hueca. Aunque no pudiera verlos, sabía que los perros seguían ahí, siguiendo cada movimiento. Podía sentir su respiración caliente acercándose, su olor a tierra y descomposición. Entonces, una chispa de luz se encendió a lo lejos. Era un destello pequeño que apareció entre los árboles del camino viejo. Parpadeó una vez, 2 veces, como si fuera una señal. Diego entrecerró los ojos, tratando de enfocar hasta que finalmente reconoció la forma. Una linterna. Alguien más estaba allí. ¡Oye!, gritó con desesperación, corriendo hacia la luz. Los gruñidos detrás de él se intensificaron. Algo se lanzó a su espalda, pero logró esquivarlo al último segundo, sintiendo las garras rasgar su camisa. Corrió más rápido, casi sin respirar. La luz parecía alejarse cada vez más aunque nunca se moviera. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, una mano salió de la oscuridad. Lo sujetó del antebrazo con fuerza y lo jaló hacia un hueco entre 2 casas.
Diego perdió el equilibrio y cayó sobre una superficie de madera. La luz de la linterna iluminó por un instante el rostro del desconocido. Era un anciano. Pelo blanco, ojos rojos de falta de sueño, piel tan arrugada que parecía papel quemado. Su voz era un gruñido. «Cállate, muchacho. Están cerca». Cerró la puerta del hueco, que resultó ser una especie de sótano oculto bajo una casa derrumbada. El anciano apagó la linterna. Las criaturas pasaron corriendo afuera, escuchándose como un tropel de huesos y carne golpeando el suelo. Se quedaron así, en silencio absoluto, hasta que todo volvió a quedar inmóvil. Diego tragó saliva y habló en un susurro. «¿Quién es usted?». El anciano respiró hondo, como si llevara años esperando esa pregunta. «Alguien que nunca debió quedarse aquí como tú». Se acomodó con dificultad contra la pared. «Este pueblo no está maldito. Está reclamando lo que perdió». Diego frunció el ceño. «¿Y qué perdió?». El anciano tembló. No de frío. De miedo. A sus hijos. Las palabras quedaron suspendidas en la penumbra. Hace muchos años, antes de que esto fuera un pueblo, había una mujer, una curandera. Venían de todas partes a pedirle ayuda. Sanaba a los enfermos, devolvía el sueño a los que no dormían, ayudaba a parir a las mujeres. Pero un día, el anciano tensó la mandíbula, un niño murió. Y alguien la culpó. Alguien poderoso. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿La bruja? No lo era. No al principio. Era una mujer buena, dijo el anciano, con los ojos húmedos. Pero la gente, el miedo, la ignorancia la hicieron algo más. La ataron. La quemaron. Y mientras moría, maldijo a todos los que vivieran en el valle. No para matarlos, sino para que sintieran su dolor. Diego recordó los susurros de la escuela. Las sombras. La bruja sin ojos. Los niños, susurró Diego, son ellos, ¿verdad? Las sombras. Sí. El anciano cerró los ojos. Y los perros eran su protección. Las criaturas que ella cuidaba. Les arrancaron la vida igual que a ella. Solo que volvieron. ¿Volvieron para qué? El anciano abrió los ojos de golpe y miró directamente a Diego. Para encontrar a alguien. A quien ella esperaba. Diego sintió que su corazón golpeó tan fuerte que dolió. «Yo», intentó decir. «Tú», interrumpió el anciano con voz temblorosa. «Te pareces a él. Al hijo que intentaron arrebatarle antes de quemarla. Ese niño eras tú». Las palabras lo atravesaron como una cuchilla helada. Diego dio un paso atrás, casi tropezando. «No puede ser. Yo no soy de aquí». «No recuerdas nada porque te llevaron antes de que muriera», dijo el anciano. «Yo estaba allí. Yo vi todo. Te sacaron envuelto en una manta. Ella te miró por última vez, incluso mientras ardía. Y dijo que algún día volverías. Y que cuando lo hicieras el pueblo despertaría». Diego sintió vértigo. Como si el suelo se inclinara. Como si toda su vida fuera un hilo a punto de romperse. «No te mintió», agregó el anciano, con un temblor en la voz. «Tú despertaste al pueblo». Un golpe seco sonó arriba. Luego otro. Y otro. Pasos. Pero no eran de perros. Eran más pesados. Más arrastrados. Más humanos. El anciano apagó la linterna por completo. «Te encontraron», susurró. La puerta del sótano comenzó a crujir como si algo la empujara desde afuera, algo con demasiada fuerza para venir de un solo cuerpo. La puerta del sótano vibró de nuevo. Esta vez, más fuerte. La madera, vieja y húmeda, dejó caer una lluvia fina de astillas sobre Diego y el anciano. Ambos contuvieron la respiración. Un tercer golpe sonó. Más seco. Más decidido. No era una criatura empujando. Era una mano. Una mano humana. Diego lo supo por el ritmo. Los golpes eran lentos, pesados, como si alguien marcara el tiempo de una ceremonia. El anciano tomó el brazo de Diego con fuerza. «No mires a los ojos de lo que entre. No importa lo que pase, no mires». Antes de que Diego pudiera preguntar, la puerta se abrió con un estruendo bestial, como si la hubieran arrancado de cuajo.
Un viento frío penetró en el sótano, trayendo consigo el olor a tierra húmeda, a ceniza vieja, a algo que llevaba siglos esperando. Luego la vio. La silueta primero. Larga. Alta. Demasiado delgada. Un cuerpo que parecía hecho de ramas, de huesos y de cuero reseco. La cabeza ladeada. El cabello negro cayendo en mechones enmarañados. Y sus pies no tocaban el suelo. Flotaba unos centímetros, como suspendida por hilos invisibles. La bruja. Pero no la misma que había visto antes. Esta vez tenía un rostro. No completo, no humano pero más definido. Como si su presencia se hiciera más sólida mientras más se acercaba a Diego. No la mires, susurró el anciano, llevando una mano a los ojos del joven. Pero Diego no podía dejar de sentirla. Ella estaba allí para él. La bruja avanzó, moviéndose como si el aire mismo se diera ante su paso. Los perros no entraron. No hacían falta. Ellos se quedaron afuera, vigilando, gruñendo bajo, como guardianes. La bruja se detuvo justo frente al anciano y Diego. Su mano, larga como la rama de un árbol muerto, se extendió lentamente hacia él. No hablaba. Pero Diego escuchó su voz en su mente, una voz rota, como un suspiro dentro de un ataúd. Mi hijo. Diego sintió un escalofrío que le recorrió la columna. El anciano intentó interponerse, pero la bruja, sin tocarlo, lo lanzó hacia atrás con una fuerza invisible. El viejo chocó contra la pared, soltando un quejido. Cayó al suelo, inmóvil. ¡No!, gritó Diego, lanzándose hacia él. Pero algo lo detuvo. No físicamente. Era una sensación. Un peso antiguo empujando su alma, obligándolo a girarse hacia ella. Cuando Diego finalmente levantó la mirada, la vio de frente. Su rostro era una mezcla de carne quemada y piel regenerada. Sus ojos no eran ojos. Eran huecos profundos donde brillaba una luz ámbar, casi humana, casi cálida pero retorcida por siglos de dolor. Diego no pudo apartar la vista. La bruja llevó su mano a su propio pecho, donde tenía una marca circular, como un sello quemado en la piel. Me lo arrebataron. Su mano tembló. Te lo arrebataron. Diego sintió un golpe de imágenes en su mente. No eran recuerdos suyos, pero podía verlos como si estuviera allí. La mujer siendo tomada por la gente del pueblo. La acusación. El fuego. Sus gritos llamando a su hijo mientras la envolvían las llamas. Y una promesa hecha con el último aliento. No descansaré hasta que él regrese. La bruja acercó su mano. Diego sintió como algo lo jalaba hacia ella, no su cuerpo, sino su espíritu. Una fuerza magnética, inevitable, como si su destino estuviera escrito desde antes de nacer. Pero cuando estaba a un paso de tocarla escuchó una voz detrás de él. No lo hagas, Diego. Era el anciano. No había muerto. Con un esfuerzo tremendo, se levantó apoyándose en la pared. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Si la tocas ya no vuelves. Ella no quiere matarte. Quiere completarte. Diego no entendió. ¿Complet qué? No eres solo humano, dijo el anciano. Naciste en medio de su maldición. Eres mitad carne, mitad espíritu. Si la tocas, te convertirá en lo que necesitaba desde hace mucho tiempo. El puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Diego sintió un escalofrío tan profundo que casi cayó de rodillas. La bruja lo observó, ladeando la cabeza como un animal curioso. Ven conmigo. El anciano gritó. Si cruzas, nunca saldrás de este pueblo. Nunca. Diego temblaba. Sus piernas ya no respondían. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. La bruja extendió la mano y la luz ámbar de sus ojos se intensificó. Mi hijo. Diego comenzó a acercarse contra su voluntad. El anciano, reunido en un último acto de fuerza, se interpuso entre ambos. ¡No! La bruja lanzó un grito que no parecía humano. El sótano entero vibró. La tierra se abrió bajo sus pies. Los perros afuera comenzaron a aullar como si algo estuviera rompiéndose dentro de ellos. El anciano levantó la linterna temblorosa. No tenía balas. No tenía armas. Solo luz. Y la encendió. El haz iluminó de golpe el rostro de la bruja.
Ella retrocedió, no por dolor, sino como si algo la obligara. La luz temblante proyectó su sombra en la pared, una sombra gigantesca, con alas, con múltiples brazos, una forma que ya no era humana. «¡Corre, Diego!», gritó el anciano. Diego obedeció. Subió las escaleras del sótano mientras la bruja gritaba y golpeaba las paredes. Los perros saltaron hacia él, pero se detuvieron al último segundo, como si no tuvieran permitido tocarlo. Cuando Diego salió al aire libre, el pueblo estaba cambiando. Las casas se deformaban. Las calles parecían moverse. Todo respiraba. Todo tenía vida. O muerte. El anciano apareció detrás de él, jadeando. «Si quieres salir tienes que hacerlo ahora». Su voz estaba hecha pedazos. Diego miró hacia el bosque. Hacia el camino que lo había traído. Estaba oscuro, pero era su única salida. Corrió. Corrió con todo lo que tenía. Detrás de él, los perros lo seguían, no para atacarlo, sino para empujarlo, como si quisieran asegurarse de que se fuera. Pero antes de llegar al borde del bosque, escuchó un grito. «Diego». Era la voz del anciano. Se dio vuelta. La bruja lo había atrapado. Flotaba sobre él, envolviendo su cuerpo con esas sombras líquidas que parecían manos. Ella no lo mataba. Lo absorbía. Lo reclamaba. Sus ojos ámbar brillaban como soles pequeños. Diego gritó su nombre, pero ya era tarde. El anciano se desvaneció en esas sombras como si nunca hubiera existido. La bruja giró hacia Diego. Sus ojos ardieron más fuerte. «Mi hijo». Diego retrocedió. Pero esta vez ella no lo siguió. Se quedó justo en la frontera del bosque. Como si no pudiera cruzar. Diego corrió. No supo cuánto tiempo. Quizá minutos. Quizá horas. Solo dejó de correr cuando vio la carretera, cuando vio un auto pasar, cuando la normalidad regresó a sus sentidos. Pero antes de volver a la civilización, antes de volver a sentirse vivo, miró una última vez hacia el bosque. Allí estaba ella, de pie, mirándolo fijamente. Los perros a sus lados. Y sus ojos brillando en la noche como dos promesas rotas. Diego no volvió nunca al pueblo. Pero desde ese día, cada vez que pasa cerca del bosque, cada vez que el viento sopla de cierta manera escucha un susurro que lo sigue a todas partes. «Mi hijo». Y sabe, en el fondo, que algún día volverá a llamarlo. Y que él, aunque lo niegue, escuchará.